Te hago una preguntita. Este, en algunas entrevistas te he escuchado hablar, por ejemplo, sobre el rol del Estado, que es algo que en Perú hay como mucho debate, ¿no? Y hablabas, por ejemplo, del Banco de la Nación, hablabas del agrobanco, hablabas de una red de farmacias, populares. ¿Cuál sería ese rol del Estado y si para eso es necesario modificar lo del principio de subsidiariedad? Que por cierto, Perú creo que es el único que lo tiene en la Constitución, ¿no? Claro, Perú es uno de los pocos países que tiene un principio de tratamiento igualitario a la inversión nacional y extranjera, lo cual limita la posibilidad de tener áreas reservadas para la inversión nacional, lo cual es algo, digamos, sorprendente, único y que, en mi opinión, debe cambiar, ¿no? Y por el otro lado, claro, establecemos este principio de que el Estado no puede Mm. suministrar bienes y servicios ahí en donde el sector privado lo puede hacer, que es una definición un poco ambigua, digamos, ¿no? Porque, digamos, dar microfinanzas, ¿no? Es algo que el sector privado no puede dar, obviamente lo dan en cierto grado, ¿no? A tasas altísimas. Y por lo tanto, claro, nosotros primero intentaríamos, porque todo tiene que ver con una interpretación de los principios de subsidiariedad de nuestra Constitución, ampliar vía modificación legal la ampliación de funciones tanto del Banco de la Nación como del Agrobanco, ¿no? Entonces, nosotros estamos absolutamente convencidos que, como se hace en todos los países del mundo normales, ¿no? Chile, Uruguay, Argentina, los bancos equivalentes al Banco de la Nación, que son bancos de desarrollo, ¿no? De primer piso, tienen que tener todas las funciones. Por lo tanto, el Banco de la Nación tiene que ser habilitado legalmente para estudiar en las microfinanzas. Si los congresistas interpretan, ¿no?, que el Estado subsidiario no permite esa ampliación de funciones, bueno, tendremos que ir a una reforma constitucional, pero primero vamos a tratar de hacerlo por una reforma legal, como se propuso durante la estadía de Pedro Franque en el Ministerio de Economía y Finanzas. Esa propuesta ya la hemos formulado. Y no la rechazaron por inconstitucional, la rechazaron porque el Congreso estaba capturado por el lobby del oligopolio financiero, ¿no? Constituido principalmente por el Banco Continental, Interbank, el Banco de Crédito y el Scotiabank, ¿no? Que controlan el 80% de la intermediación financiera y que no quieren que el Banco de la Nación entre a competir en microfinanzas, porque en general no quieren que entre a competir en nada, en ningún otro servicio, ni en compra de deuda, ni en nada. Y la verdad es que no tiene ningún sentido que el Banco de la Nación no tenga funciones completas de banco, porque es banco, ¿no? Así que vamos a insistir entonces por la vía legal y si no se puede, tendrá que ser por la vía de la reforma constitucional. FONAFE no va a volver en el gobierno de Venceremos a quitarle sus utilidades al Banco de la Nación y esas utilidades serán reinvertidas en la modernización del Banco de la Nación, ¿no? Que tiene que pasar a ser un Datsun de los 70 a un carro de último modelo para competir con la banca, ¿no? Y el agrobanco no puede seguir siendo un agrobanco el más ridículo del mundo, ¿no es cierto? Porque en Centroamérica, en los bancos agrarios y en África, los bancos agrarios prestan masivamente para capital de trabajo y prestan masivamente para innovación productiva. Y el Banco Mundial y el BID y el Banco Europeo prestan a través de los bancos agrarios para innovación y cambio técnico en la agricultura. Así que tenemos que volver a tener un banco agrario como lo tuvimos por décadas, ¿no? Y que funcionaba muy bien, claro, cuando los hacendados eran los que controlaban el MEF, ¿no? Y entonces ahí a nadie, ¿no? Antes de 1900 nadie se iba a meter con el agrobanco porque el ministro de Economía y Finanzas y el ministro de Hacienda los ponía, digamos, el lobby de los hacendados, ¿no? Pero tenemos que volver en aras de la agricultura familiar a poner un banco agrario también con funciones completas. Es inaceptable, ¿no?, que el agrobanco actual ni siquiera pueda captar ahorros de los agricultores. ¿Qué banco de los sectores va a hacer si ni siquiera puede captar ahorros de los agricultores? Si un agricultor quiere ahorrar, tiene que ir a otro banco, ¿no? Entonces, en el corto plazo, la idea es articular el trabajo del agrobanco, convirtiéndose en un banco agrario con plenas funciones, también vía cambio legal, y articularlo a través de todas las oficinas del Banco de la Nación en el corto plazo que se utilizarían para poder manejar, digamos, las nuevas capacidades de fondos prestables del agrobanco. Y el subsidio a las exoneraciones del impuesto a la renta de las agroexportadoras va a ir directamente a aumentar cada año los fondos prestables del agrobanco en 2.000 millones de soles. Así que esperamos tener un agrobanco con 10.000 millones de soles adicionales de capital de trabajo y de fondos prestables en 5 años.